A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, una vez más gracias por estar con nosotros en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado chequeando y analizando con invitados o solo yo y hemos hecho comentarios, reflexiones sobre los problemas macroeconómicos, sea en el sector fiscal, sea el sector externo de la economía, la dolarización y otros temas más que tienen que ver con la situación económica y financiera que está atravesando el Ecuador. El presidente ha enviado un proyecto por la vía rápida a la Asamblea Nacional con varios objetivos, pero el más importante es la reactivación macroeconómica, la creación de empleo, y tiene varias partes. Tiene que ver con tributos, tiene que ver con gasto público, pero vamos hoy, me voy a permitir ser un poco más específico de lo que podíamos haber hecho anteriormente y decirles pues aquellas acciones que uno ve que le ha faltado al proyecto de ley que se está discutiendo ya en la Asamblea Nacional o aquellos puntos que están en el proyecto que son, en mi juicio, un acierto del presidente y del Frente Económico actual. Pero lo que más me llama la atención es de que no haya todavía un programa económico, un programa macroeconómico de 5 años. El presidente alguna vez anunció que se estaba preparando, cuando todavía estaba de ministra, tanto los dos ministros anteriores, el primer ministro que tuvo el presidente y luego la señora Viteri, la segunda persona que estuvo encargada del ministerio. Pero no obstante esas afirmaciones, el programa no existe. Y se necesita un programa económico de 5 años. ¿Y se necesita para qué? Para que los agentes económicos, llámense empresarios, agricultores, industriales, etcétera, comerciantes, etcétera, y los inversionistas al interior, las familias, los trabajadores, los sindicatos, los gremios de la producción, todos los agentes económicos que uno conoce como tal, tengan la ruta hacia dónde va la economía. El presidente y su ministro ha hecho pues una serie de declaraciones X que da cierta sensación hacia dónde puede ir. Sin embargo, de ello se necesita el programa, se necesita esa ruta, para que todo el mundo sepa hacia dónde va y para que las certidumbres vuelvan, para que la confianza vuelva a los mercados, a los agentes económicos. Tenemos que crecer. El Producto Interno Bruto y las actividades económicas tienen que crecer para que haya empleo. No que haya más subempleo, empleo informal o empleo inadecuado, como le llaman. No, empleo adecuado. Que significa, pues, personas, hombres, mujeres, que están en edad de trabajar, que trabajen 5 días a la semana, 8 horas diarias, 40 horas. Ese es el empleo adecuado. Aparte de ganar, pues, sencillamente un nivel de salario por encima del mínimo existente. Entonces, es necesario el programa y ojalá que en las próximas 4 o 8 semanas el presidente y su Frente Económico anuncien al país y distribuyan sencillamente ese programa económico. ¿Por qué es importante el programa económico, aparte de esto de que los agentes van a saber hacia dónde se induce la economía? ¿Por qué? Porque esto permitiría ir controlando semana a semana las acciones del gobierno en términos de ¿qué? A lo que se ha comprometido.
por ejemplo, se aprueba una ley que está discutiéndose de tipo macroeconómica, en términos de tributos, etcétera, pues bien, habrá que seguir la pista semana a semana, ¿sí? Porque cuando no hay un programa económico, sencillamente las cosas marchan aisladamente, en función de la voluntad de uno u otro ministro de Estado en las diferentes áreas, no importa si es sencillamente finanzas, no importa si es Banco Central, si tú perteneces a banco, no importa si es el ministro del Trabajo, el ministro social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto tiene que estar en un programa, ¿sí? Ahora, independientemente de eso, hay un proyecto de ley. Posiblemente el presidente se sintió enormemente presionado por las circunstancias actuales y dijo, después presento el programa y primero mando el proyecto a la Asamblea Nacional. Bueno, si ese es el orden de las cosas, que yo creo que debió haberse todo lo contrario, pero bueno, hay un proyecto y ese es el hecho cierto. ¿Qué aciertos tiene o qué le ha faltado y qué le falta a ese proyecto de ley? Yo me permito indicar varios puntos aquí. En primer lugar, hay el tema fiscal, las finanzas públicas, dividido pues en varias partes. Uno tiene el tema de los ingresos, de los tributos, más que la deuda, los tributos. Y aquí pues sencillamente el presidente ha enviado a la Asamblea un proyecto en que crea estímulos tributarios que son interesantes y que yo creo que son aciertos. Por ejemplo, el que si usted, empresario, privado, externo, extranjero, nacional, decide poner una fábrica, se me ocurre por decir, de tractores, por decir algo de eso, ¿verdad? Sencillamente lo pone en Quito y Guayaquil, esa empresa, ese empresario, sencillamente se le exonerará el impuesto a la renta, que significa impuesto a las utilidades, por 8 años. Cuando esa misma fábrica se la pone fuera de Quito y Guayaquil, el proyecto dice, el estímulo y la exoneración será por 10 años. Y si ese mismo proyecto, o esa misma fábrica lo pone pues en la frontera, se me ocurre al norte, en Esmeralda, con la frontera con Colombia, bueno, si mal no recuerdo está entre 15 a 20 años, ¿no? Entonces es un quiebre interesante del estímulo tributario que yo creo que es un acierto. Hay algunas personas que están de acuerdo porque creen que es excesiva y porque creen que va a haber pues, sacrificio fiscal. Si no existen esos nuevos negocios, esas nuevas fábricas, aquí no hay ningún sacrificio fiscal, sino que más bien, si eso da resultado, como creo que va a dar resultado yo y algunos creemos que va a dar resultado, eso implicará ¿qué cosa? Más inversión externa, nacional, y eso implica ¿qué? Más empleo adecuado. Y eso implica a su vez ¿qué? Más impuestos, más rendimiento de impuestos. Ya no a la renta de esas empresas, pero sí a la renta de otra serie de negocios. Y sencillamente porque habrá más ventas, más producción, y eso significará aumento de recaudaciones del IVA, del ICE, etc. Y de los impuestos arancelarios también, que son impuestos a la importación. Entonces yo creo y veo con simpatía de que sí, es adecuado y ojalá pues sencillamente la Asamblea Nacional apruebe en este sentido lo propuesto por el presidente. Pero aparte de esto hay ciertas cosas que se le han escapado al gobierno. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas está de que se programa para el próximo año. Yo le sugiero aquí, porque sencillamente se le ha escapado al gobierno, deben estar pensando cuánto se pierde de recaudación por ese impuesto, pero yo sugiero a los asambleístas que establezcan un artículo que eso se devuelve ya, pero dividido gradualmente en la siguiente forma, que ya aquí lo hemos tratado, si mal lo recuerdo. Todo lo que es importación de materia prima, insumos, no importa cuál sea el insumo, se me ocurre por decir fertilizante, o se me ocurre por decir polietileno de alta o de densidad, de baja densidad, o cualquier otra, o hierro, se me ocurre por decir algo de eso, ¿no? Se importa y se paga, pues debe estar libre automáticamente de ese impuesto a la salida de divisas. Y si es bienes de capital, como la importación de tractores, por ejemplo, para dar una idea específica del tipo de bien, también al pago de ese tractor afuera, sencillamente se debe eliminar ese impuesto automáticamente. Eso debe ser ya, y eso debería constar en la ley. La parte que tiene que ver con la importación de bienes de consumo, duradero, no duradero, etcétera, eso de ahí creo yo que debe hacérselo gradual, por una serie de razones
que próximamente lo podré mencionar. Entonces, yo diría, asambleístas, en ese sentido hago una sugerencia de esa naturaleza. Pero aparte de eso, hay algo que el proyecto tiene propuesto por el presidente que también me parece interesante y que ojalá pues se lo apruebe. ¿Cuál es? La eliminación del anticipo mínimo al impuesto a la renta y el impuesto a las utilidades. Cuando esto se estableció, sencillamente fue un error. Ahora, ¿por qué fue un error? Porque sencillamente, supóngase usted que haya una empresa el año pasado que haya perdido dinero y resulta que el impuesto mínimo como anticipo que pagó, sencillamente el Estado le dice no te lo devuelvo porque ese es un impuesto mínimo. No es razonable, pues si uno, empresa, pierde dinero en un periodo, lo lógico es que no pague el impuesto a las utilidades. Ahora, naturalmente, es posible, uno no puede decir que de repente hay un empresario que puede hacer una serie de travesuras contables en los estados financieros, sí, pero para eso está ex post, está sencillamente la intervención pues, del Servicio de Rentas Internas, ¿no? De tal manera que todas aquellas personas que creen que esa medida no es adecuada están equivocados. Yo creo que el presidente ha propuesto algo adecuado. Y ojalá también en esta parte, sencillamente, los amigos de la Asamblea aprueben porque es adecuado y razonable. Pero también, permítame indicar, hay algunos impuestos que algunos economistas le llaman impuestos basura, que son impuestos pequeños, que la recaudación de esos impuestos pequeños tienen un costo alto y lo que se recauda es una cantidad pequeña. ¿Para qué hacer el Estado un esfuerzo enorme para hacer recaudaciones pequeñas? No tiene sentido. Entonces lo que tienen que hacer en la Asamblea, los asesores y sugeridos por el gobierno, identificar cuáles son esos pequeños impuestos que más es que les cuesta administrar todo eso de ahí al gobierno nacional y a su organismo correspondiente que es el SRI. Ese es otro tema que no está y que yo lo sugiero en nombre de varios economistas que sencillamente hemos charlado sobre este particular que debe ser eliminado. Pero como hacia el futuro la inversión privada nacional extranjera y las exportaciones privadas fundamentalmente van a ser los motores del crecimiento, la expansión de la economía, entonces también hay que ver cuáles otros impuestos están estorbando, encareciendo a la actividad exportadora privada. No se puede exportar impuestos y ahí gobierno y asamblea tienen que detectar todos aquellos otros impuestos, menos de la renta normal, ¿no? De las utilidades normal. Todo aquello que estorba, que perjudica, que encarece el proceso de exportación, no solamente de bienes, sino de servicios. La exportación debe ser mejor tratada en esta nueva etapa en la que el presidente anuncia en cierta forma que habrá una nueva política económica y financiera. Pero aparte de lo que tiene que ver con tributos, el proyecto de ley tiene algo que ver con gasto público, deuda pública y el déficit. Y aquí el proyecto identifica lo que se llama el déficit primario. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el gobierno tiene, póngale usted, 100 de gastos totales, pero hay 10 de intereses, el gasto primario es 90, y supóngase que usted tiene de ingresos 80, tiene un déficit de 10, déficit primario. Déficit global sería 20. Entonces, ahí en el proyecto se establece de que no habrá aprobación de un presupuesto hacia el futuro si un gobierno presente un presupuesto que tenga un déficit sencillamente primario, ¿sí? Y entonces la intención de todo esto es programar que el déficit primario sea cero. Yo le digo, sí, es una orientación correcta eso para poner disciplina al gasto público y a las finanzas públicas. Pero yo hubiese preferido sencillamente, más que el déficit primario, entrar al déficit sencillamente global. Y yo creo que ahí en la ley, los asambleístas, en acuerdo con el gobierno, deberían decir, al año 21, el déficit global tiene que ser cero. Cero. ¿Para qué? Para que haya un esfuerzo realmente intenso de austeridad del gobierno, que no se lo ve todavía, no obstante los anuncios del presidente. Buenas intenciones, pero todavía no se lo ven las cifras del propio gobierno. Pero eso tiene que ir convenido también, ¿con qué? Con el tamaño del Estado. Y entonces al año 21, así como tener un déficit cero,
el gasto público debe bajar al 30% del Producto Interno Bruto. Yo creo que el año pasado terminó en 38%. Entonces, al año 21 hay que bajarlo ese 8 puntos. ¿Que es imposible? No es imposible. Complicado, sí, pero si el presidente y su Frente Económico quiere poner orden en las finanzas públicas, disciplina en el gasto público y evitar que el desorden fiscal amenace al desmantelamiento de la dolarización, entonces, amigos, tiene que hacer ese esfuerzo, un esfuerzo mayor del que está en el proyecto de ley. Posiblemente el presidente no quiso aceptar un ajuste un poquito mayor por los costos sociales y políticos que tiene eso. Pero, amigos, el presidente, como alguna vez dije, ya entró a la historia. Ya los señores que escriben los libros de historia del Ecuador dirán de tal periodo, el presidente ha sido Lenín Moreno. ¿Ya? Ok, entró a la historia. Así que tiene que jugarse en forma más intensa su capital político que se está reduciendo. Sí, eso dicen las encuestas. Entonces, vamos a hacer un ajuste mayor y eso es lo que uno puede sugerir a los asambleístas en esta materia, como sencillamente al gobierno que esté en conversaciones con los congresistas para ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a aprobar y qué va a salir como ley definitiva en esta materia. Pero, señores, esto, créanme amigos, hay que ponerle orden. Y la única forma es poner voluntad política para ese propósito. Hay hoy un ministro de Finanzas nuevo, diferente, con una visión económica y financiera diferente a los anteriores ministros, y eso es positivo. Y como varias veces yo he dicho en forma pública, es un acierto del presidente haber nombrado al señor Richard Martínez, no por el nombre y apellido, sino sencillamente, ¿por qué? Porque tiene una visión diferente a la época correísta y a los dos ministros anteriores que sirvieron al gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero aparte de eso, que es importante que tenga el proyecto de ley, hay también la parte del Banco Central. Aquí hay algo positivo, pero hay algo que no se ha tocado. ¿Qué significa eso? Primero, se dice, el Banco Central no podrá bajo ninguna circunstancia prestarle un centavo al gobierno nacional. Me parece bien que conste en la ley, de tal manera que mañana, cuando el Ministerio de Finanzas quiera emitir CETES, papeles de corto plazo o papeles de largo plazo, y decirle al Banco Central, tengo problemas fiscales, aquí te mando el papelito y mándame el dinero, sencillamente el central dirá, lo siento, no se puede, está la ley. A mí me parece positivo eso. ¿Qué es lo que estuvo haciendo el gobierno anterior y que este gobierno también lo estuvo haciendo en su primer año? Me parece positivo y esperemos que la Asamblea acoja eso. Pero aquí lo que hay es que cerrar. ¿En qué forma? Porque se deja abierto que el día de mañana ese Banco Central, por orden ministerial o orden del presidente, le crea una línea de crédito al Banco del Pacífico, que es un banco del Estado. Entonces, hay que cerrar ¿en qué sentido? En el sentido que en ese artículo de la ley, ¿no?, decir que el Banco Central no prestará al sector público, financiero y no financiero, a todas las entidades públicas, semipúblicas, no importa cuáles sean, empresas estatales, Banco del Pacífico, Banco, lo que era Banco de Fomento, el Banco de Desarrollo, al Ministerio de Finanzas, a las empresas estatales, a nadie que aparezca como público o semipúblico que en el Estado tenga más del 50% de propiedad. Hay que cerrarlo en esa forma, porque si no, se deja abierto. No obstante que esa parte es positiva, pero si deja abierto en esta forma, se puede hacer pues una serie de operaciones por otro lado y la plata del central sale, por ejemplo, al Banco del Pacífico y mañana el Banco del Pacífico le compra papeles al Ministerio de Finanzas o a la Corporación Financiera Nacional y la CFN le compra papeles al Ministerio de Finanzas. ¿De dónde ha salido la plata? Del Banco Central. Entonces, hay que cerrar totalmente. Esa es mi sugerencia a la Asamblea y mi sugerencia también sencillamente al gobierno para que hable con la Asamblea de que se le escapó eso y sencillamente pues hay que cerrar eso. Pero aparte de eso también hay el tema que es positivo, muy positivo, está en el proyecto de ley, de que la responsabilidad de los accionistas en una compañía privada termina hasta el monto de su capital. El gobierno anterior hizo una tontería de
hacer responsable a los accionistas, si sean accionistas minoritarios, por deudas que se pueda tener esa compañía con el SRI o deudas con sus trabajadores. En una compañía anónima, sencillamente, la responsabilidad de los accionistas es hasta el capital que tiene. Eso lo destruyó el gobierno anterior. Y ahora se integra algo para desconocer eso, de tal manera de poder rescatar la noción de compañía anónima y de la compañía limitada. Y eso es positivo, porque eso va sencillamente a ser bien recibido por los empresarios nacionales y por los empresarios extranjeros. Y eso va a estimular, junto con los estímulos tributarios, ¿a qué? A hacer inversiones, etc. Ese es positivo también, y naturalmente uno lo que aspira es que sencillamente lo apruebe la Asamblea Nacional, aun cuando hay ahí una serie de asambleístas que trabajaron con el señor Correa. Pues yo aspiro a que se den cuenta que ese fue un error de ellos y error del señor Correa cuando gobernaba el Ecuador. Eso es positivo. Pero también es necesario eliminar, y eso un grupo de economistas que yo le llamo G20, sencillamente sugirió al gobierno nacional algunas reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un otro artículo que sencillamente dispone que papeles de corto plazo que emite el Ministerio de Finanzas no se contabilizan, no se registran como deuda. Ese artículo, o ese par de artículos de esa ley, hay que eliminarla. Hay que eliminarla. Una cosa son las cuentas por pagar del gobierno, que eso pues es un pasivo del gobierno, pero no está sustentado en un papel, en un CETE, en un bono de corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Yo alguna vez cuando yo estuve discutiendo en la asamblea y era presidente de esa comisión, un caballero que era y seguía las sugerencias, por no decir otra cosa, del presidente Correa, yo le decía lo siguiente, que les comento. Supóngase que un pequeño industrial consigue de un banco privado un crédito a 180 días por $100,000. Va a su fábrica, le dice al contador, oiga, chequeme que me han acreditado $100,000 para pagar en 180 días. Pero como es corto plazo, es menos de un año, oiga, contador, usted no me lo pone en el pasivo de la compañía. Y en el balance general, el contador le dice, pues, oiga, no puede hacer eso, no puede hacer eso. Pero el dueño le dice, hágalo, lo despido del empleo. Y el contador, pues, comete un error por mantener su empleo y resulta que esos $100,000 que le deben al banco no lo ponen en el balance general y no lo ponen en el pasivo. Y cuando se cierre el año y se hacen los estados financieros, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, etc., y se va a la superintendencia de compañía, mañana se detecta que faltan $100,000 como pasivo. ¿Qué significa eso? Alteración de un estado financiero de balance general. Y si es alteración, eso implica que hay que seguirle un juicio penal y mandarlo a la cárcel al contador y al dueño que dio la orden, ¿verdad? Eso se haría en el sector privado. Pero acá en el sector público resulta que en la época del gobierno anterior se emitían esos papelitos, los compraban en el mercado, el Banco Central o quien sea, a menos de un año, y no se contabilizaban como deuda. Eso significa que no eran pasivos y no eran deuda para el gobierno anterior. Ese es un absurdo. Entonces, esa parte de la ley de codificación y planificación hay que eliminarla y no veo en el proyecto de ley, no veo esa parte. Ahí se le escapó pues con toda seguridad a los amigos del gobierno y del Frente Económico. Entonces yo le digo a las dos partes, a Asamblea y a los jóvenes que están conversando, el gobierno que están conversando en esa comisión de legisladores, hagan este artículo, pónganlo, corrígenlo. Y eso también el G20, este grupo de economistas, también ha sugerido al gobierno nacional. Pero también, mis amigos, hay que en el Ecuador necesitamos exportar más. Y es bueno que el presidente haya dicho, tenemos que sentarnos a conversar con las autoridades americanas para comenzar a dialogar sobre un probable convenio bilateral de comercio, como tienen los otros países, como lo tiene Chile, como lo tiene Colombia, Perú, México, etc. Positivo el comentario presidencial y la propuesta. ¿Y eso qué significa? Le está diciendo a su gobierno, a su frente económico, a su ministra de Finanzas, ministra de Industria, al ministro Campana, está diciendo, amigos, comencemos a contactar a las autoridades americanas para sentarnos a conversar, que será pues una conversación larga
porque aquí hay una serie de debilidades que un momento dado un acuerdo comercial de esta naturaleza abre ventajas al sector exportador ecuatoriano, porque entonces mañana uno puede exportar bienes y servicios al mercado americano sin pagar impuestos, como es otros países de América Latina. Pero a su vez entrarán una serie de bienes y servicios al Ecuador libre de impuestos que pueden afectar una serie de actividades domésticas en el país, la agricultura, etcétera, etcétera. Pero para eso hay que ir con un programa adecuado a esa conversación, pero hay que abrir los mercados, hay que abrir. Y aquí el gobierno se ha abierto a una nueva etapa y eso es enormemente positivo. Eso en materia de comercio exterior en el sector externo es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que exportar más a nuevos mercados en condiciones adecuadas de competitividad. Vuelvo a repetir, los exportadores, los empresarios hacen un esfuerzo por competir con mano de obra cara, ¿sí? Y no quieren seguir compitiendo con impuestos excesivos a la exportación o a otra serie de actividades. Entonces, queridos amigos, en el sector externo también hay que hacer algo positivo. ¿Para qué? Para abrir mercado. Y eso es un tema que vamos a tratar, lo hemos tratado anteriormente, pero lo vamos a tratar más específicamente dentro de poco. Pero amigos, también hay algo que el presidente ha dicho. La dolarización se mantiene, la dolarización la vamos a defender. Y yo creo eso, y en la medida que ponen orden a las finanzas públicas, sencillamente esa credibilidad del presidente en esta materia será cada vez mucho más seria. Pero amigos, se necesita el programa económico. Todas estas cosas que he sugerido y que están en el proyecto, o que no están y que he sugerido que se los integre, u otros más que economistas prestigiosos que no están en el gobierno, están en el sector privado y están sugiriendo en forma pública, en la medida que eso se integra, sencillamente hay que seguirle pista a eso. ¿Cómo se le sigue la pista? Con un programa económico que semana a semana se va chequeando. Y si se aparta un poco el gobierno de algo, entonces hay que corregirlo. Hay que reducir, amigo, el número de burócratas en el país. Lamento tener que decirlo nuevamente. Hay que reducir. No en el monto que el gobierno está formulando como declaración o que está implícito en el proyecto de ley. No, lamentablemente hay que reducir el número de empleados públicos. Y las fusiones que se van a dar de varios ministerios puede permitir eso. Pero si van a haber fusión de ministerios, resulta que no van, sino se va a eliminar 2, 3 altos funcionarios, el gobierno estaría operando inadecuadamente, ¿sí? Entonces, señores, el gobierno tiene una tarea gigantesca por delante en esta nueva etapa. Y la Asamblea tiene una responsabilidad extraordinaria de colaborar en una parte importantísima que tiene ese proyecto para estimular la inversión. Hay gente que se está oponiendo a ese proyecto. Hay gente que dice, oye, ¿y qué pasa con las empresas existentes? ¿Y el pequeño empresario? No, el proyecto tiene, yo no soy empleado público, mis queridos amigos, pero el proyecto también tiene estímulo para la pequeña industria, la mediana industria, para el microcrédito, que se formará un fondo de garantía interesantísimo, lo que dice el proyecto en esa materia, y espero que se apruebe eso. Pero también tiene para las empresas que existen. No es que no existen. Mañana, si un empresario que existe, tiene una fábrica, decide aumentar su capacidad instalada, hay estímulos para ese propósito. ¿Y qué significa capacidad instalada? En un momento dado que sencillamente ese empresario ve que la demanda, que las actividades económicas van a progresar, van a crecer, etcétera, etcétera, entonces dice, necesito más maquinaria, e importo más maquinaria, y hago una inversión adicional en maquinaria. Eso es aumentar la capacidad instalada, y el proyecto también tiene estímulos tributarios para ese propósito. Amigos y amigas, hemos sugerido algunas cosas que faltan, creo yo, en el proyecto de ley, y hemos indicado a la Asamblea, como ciudadano ecuatoriano, a la Asamblea, que tiene que cooperar con el gobierno porque hay una serie de temas importantes, como los estímulos tributarios, que es necesario aprobar. ¿Para qué? Para que tengamos lo que todos deseamos. Que crezca el Producto Interno, que crezcan las actividades económicas, que haya progreso y que haya empleo fundamentalmente, empleo. Distinguidos amigos y amigas, nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.